Hola, Lucía. No me gusta mucho poner mi alma sobre la visibilidad de una pantalla, así que te diré que la voy llevando. Ya en preparatorios yo empecé a militar gremialmente en el IABA. Eso todo fueron largas conversaciones de muchos meses, porque fue una enfermedad muy larga, y en donde nosotros planificamos cosas. Y se hicieron. Yo me casé de vieja porque Pepe en un programa de televisión le dijo a Mauro Gutiérrez que se iba a casar. Y ahí, bueno, ya que lo había dicho en público... No lo ibas a dejar pegado. No lo iba a dejar pegado. Los costos que yo pagué por la militancia son mínimos al lado de las satisfacciones que tuve, con aciertos y con errores, no me importa eso. Yo creo que la vida hay que vivirla con honestidad y con lealtad. Nosotros perdimos en el 19, pero no nos quedamos lamiendo las heridas. Yo me muero de la risa porque dice, un curso de liderazgo. Y yo digo, ¿qué mierda enseñarán? Esto es una fantochada absoluta. Los líderes surgen de las realidades, de los sectores sociales. El proceso venezolano se fue complicando y bueno, y está en una situación de bastante aislamiento y Uruguay tomó una serie de medidas interesantes. Espero que la democracia uruguaya siga sólida, porque yo creo en la democracia de partidos, no de personas. Muy buenas noches para todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este último programa del ciclo 2025 de Todas las Voces. Todavía no terminamos y estoy un poquito nostálgica, tengo que confesarlo, pero también muy contenta porque hoy tenemos un gran programa. Como veían, con una entrevista exclusiva con Lucía Topolansky. ¿Por qué? Porque este 2025 estuvo marcado por la partida del expresidente José Mujica y también un año en el que el Frente Amplio iniciaba su cuarto gobierno. Sobre estos temas y otros rondó esta charla con Lucía Topolansky que vamos a compartir con ustedes en un ratito nada más. Pero voy a presentarles a los invitados de esta noche, que son viejos conocidos de esta casa. No le estoy diciendo viejos a ellos, viejos conocidos de esta casa. Integraron históricos paneles de Todas las Voces, así que les agradezco desde ya por acompañarnos. Los conocen, no necesitan presentación, pero Connie Hughes, bienvenido. ¿Cómo estás? Contador público, analista y fue panelista de Todas las Voces entre 2017 y 2020. Primer panelista. Te voy a pedir que recuerdes algún momento histórico de Todas las Voces. Tenés varios, yo me acuerdo del de la bomba, ¿te acordás? Que era un GIF, no me acuerdo que estaba de moda en ese momento, pero andate pensando alguna anécdota para contarnos. Mónica Botero, periodista, escritora, en el gobierno pasado estuvo al frente del Instituto Nacional de las Mujeres, fue panelista de Todas las Voces, de 2017 también del primer panel y 2018. Bienvenida, Mónica. Gracias, un gusto. Qué gustazo. Rodolfo Fatoruso, periodista, escritor, crítico literario, panelista también de Todas las Voces el año pasado. ¿Cómo estás, Rodolfo? ¿Cómo te va? Bien, contento de estar acá. Qué gusto volver a tenerlos, la verdad. Tomás Friedman, periodista con más de 50 años de trabajo en medios locales y el exterior. Y también fue panelista del año pasado aquí en Todas las Voces. ¿Cómo estás, Tomás? Buenas noches, un placer estar esta noche con ustedes. Bueno, qué gusto cerrar con ustedes este año que tuvo mucha cosa para analizar. La idea hoy es analizar un poquito qué fue lo que pasó a nivel político este año y obviamente comencemos por los primeros meses del gobierno de Yamandu Orsi. ¿Cómo han visto al gobierno en estos primeros meses? Termina el año con una ley de presupuesto aprobada, que para un gobierno es muy importante. Arranco con la dama, Mónica. Ah, bueno, qué responsabilidad. ¿Cómo viste al gobierno en estos primeros meses? Bueno, me dio la impresión de que fue como una asunción abrupta, como de un grupo de personas, de dirigentes políticos y políticas,
que quizá no tenían muy previsto lo que iban a hacer y tuvieron que en el camino ir generando propuestas. La campaña electoral fue durísima y eso implicó, me parece, que quizá no hubo mucha detención en el programa. Recordemos que el Frente y su candidato se resistieron un poco durante la campaña a presentar demasiado el programa. Uno podía pensar que era por las tradicionales diferencias bastante importantes en algunos temas, como en economía, que hay dentro del propio Frente Amplio. Y por otro lado, porque la diferencia era muy chiquita, no se podía hacer, cometer ningún error muy grande, ni presentar nada demasiado estridente, porque eso podía volcar la balanza en algún aspecto. Pero cuando llegaron, la sensación que creo que tuvimos toda la ciudadanía es que tampoco había planes. No era que no los querían revelar, sino que había poco planificado. Esa es la idea que me quedó durante todo el año, incluso después, ahora con el presupuesto aprobado. ¿Y la coalición republicana sigue existiendo? Bueno, la coalición republicana sigue existiendo y va a tener que existir más, porque ante un escenario que se plantea como de dos mitades, creo que esa otra mitad de la ciudadanía está esperando que se dejen de embromar con las internas y se remanguen un poquito y se pongan a pensar en serio en lo que van a proponer para las próximas elecciones y también como forma de trabajo para estos 4 años que quedan y que no creo que sea solamente todo el tiempo decir no estoy de acuerdo con esto está mal, sino hacer propuestas y acompañarlas que valen la pena sinceramente. Creo que así vamos a recobrar también la fe en la dirigencia política profesional, en la que yo creo que es muy necesario que la fe que se haya perdido se renueve. Por suerte acá todavía eso no es dramático, ¿no? ¿Connie? Yo trato de recordar porque pareciera como que en el país en el que yo viví el año 2024 solo me pasó a mí. En el mes de octubre del año 24, la elección entre el Frente y la coalición republicana resultó triunfante la coalición republicana por 3% del total del voto. Es decir, es verdad que, digamos, un integrante de la coalición republicana que ya venía muy escorado, obtuvo 2 diputados que no bien les vimos la cara, yo no los conocía, dije, estos se rajan. Pero aún así todavía quedaría una banca de ventaja. La otra causa pintoresca del nuevo Parlamento era que un personaje outsider en el estilo, outsider en los adjetivos y en los adverbios, llegó con su hija a sentarse en el Parlamento y ocupar 2 bancas. Pero la realidad es que en octubre ganó la coalición, como había ganado la coalición cuando el plebiscito ganó además la coalición en el tema del plebiscito de la reforma de seguridad social. Está bien, pero el gobierno lo ganó el Frente Amplio. No, el gobierno, no, la presidencia, porque esa es la confusión. El gobierno es el conjunto de las instituciones y en una democracia estable como la uruguaya, al gobierno pertenecen el poder ejecutivo y el poder legislativo y tienen funciones de contralor cruzados. ¿A qué me refiero? A ver. Cuando viene el resultado electoral se comprobaron algunas cosas, que no era fácil ganarle porque, digamos, además el resultado había sido escandaloso. Desapareció el grupo del equilibrio que había sido la sensatez durante los 3 gobiernos frente amplistas, es decir, el astorismo se extinguió
literalmente, y en consecuencia se produjo lo que se llama en el tute un capote. Y el capote fue del MPP, el grupo cuyo método de selección de cuadros es completamente contraindicada con la eficiencia de las sociedades modernas. ¿Por qué? Porque hay que ser militante y leal a Mujica. Y punto. Y eso es un dato pésimo para el Uruguay de estos 5 años. Bien. Tomás. Para mí, más que cómo le fue al gobierno, me preocupa el Uruguay. Y al Uruguay le va, para mí entender, le va muy bien. Y con una perspectiva muy buena. A ver. Les voy a decir por qué. Mire, el Uruguay, 2025, se consolida la estabilidad democrática, bajo índice de corrupción. El país genera confianza internacional. Uruguay es un país pequeño. ¿Qué puede vender? Estabilidad y previsibilidad. Las prioridades claves de Orsi se cumplen y se van a seguir cumpliendo, que son las mismas prioridades claves que la calle Pou. No hay ninguna diferencia. Y les voy a decir por qué. El dólar en Uruguay vale 40 pesos. Valió 40 pesos en los últimos 6 años, va a valer 40 pesos hasta que termine este gobierno. La inflación 4,5%, el crecimiento 2%, desocupación 7%, tenemos reservas internacionales sólidas, 18.000 millones de dólares para mantener esta estabilidad. Con estas cifras que yo estoy diciendo se manejan todos los empresarios de Uruguay, todos los bancos de Uruguay y el mundo internacional. Este es el Uruguay así. Y además tenemos esta característica de, terminando el año que viene, todas las cosas que produce Uruguay están en récord histórico. No pasó en los últimos 20 años. Récord exportación de carne, récord soja, récord en celulosa, récord en productos lácteos, récord en el sector de la construcción, récord en productos tecnológicos, récord en turismo, vamos a tener la mejor temporada post pandemia, y récord en el sector bancario. Después tenemos, y les voy a contar, en el deber tenemos 4 problemas crónicos graves. Bien, hablamos esa para es la las realidad del Uruguay perspectivas hoy. 2026. Voy a cortar con tanta dulzura con Rodolfo Fattoruso, sí, que sí. no creo que vea tan buena Estoy noticia. azorado de lo que estoy escuchando. A ver. Vine por Tu equivocación a análisis, este lugar. Rodolfo. Tenemos que contrarrestarte, ya lo dijimos al principio. pero digo, yo lo que quiero decir es que este año se cumplieron las peores prohibiciones y los peores temores que teníamos si ganaba el frente. Está ocurriendo, es decir, no es vamos a ir al infierno, llegó el infierno, ¿Pero va a por venir qué? Satán, está Satán, te lo estoy explicando. El primer escenario, el primer síntoma del escenario es el Partido Comunista al frente del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Fíjate vos, 2 mostradores, un mostrador, los sindicatos saboteando, otro mostrador, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con la misma dirección política, un sector y el otro sector. El Estado tiene la misma dirección política que los que sabotean a las empresas en el país. Ese es el escenario de desastre. Son los escenarios que siempre quisimos que se evitara. En la mayoría de los países de Europa, la ideología comunista está prohibida, está asimilada al nacionalsocialismo. Hay países de Europa en los que los signos comunistas, la hoz y el martillo, están prohibidos. Una persona que lo pone en la puerta de su casa, que porta una camiseta, como si llevara una esvástica. Aquí los comunistas están en el poder y el resultado es saboteamos la enseñanza, el resultado es saboteamos al puerto, el resultado es vamos a fundir a la industria lechera. Es una consigna no sé por qué, pero es una consigna del Partido Comunista que se expresa a través de la gestión mentirosa y traicionera del Ministerio de Trabajo y se expresa obviamente a través de la conspiración profesional y continua del PIT-CNT. Estamos en el mejor año del Frente Amplio, porque lo que viene será peor. Bueno, Me parece que hay, coincido en lo que dice Rodolfo respecto al Ministerio de Trabajo. Es una fuente de preocupación para el sector privado, ni que hablar, para los demás observadores políticos y quienes estamos preocupados con este tema. Pasa una tanda además, creo que hay un contraste muy fuerte con la gestión del Ministerio de Trabajo del gobierno anterior.
que creo que fue realmente de excelencia, sobre todo por el equilibrio, por la capacidad de diálogo, por la credibilidad de los dos sectores que de alguna forma están signados para negociar en ese ámbito, pero creo que tenemos también una muy buena garantía, que es el ministro de Economía. Creo que todos los días deberíamos de mañana levantarnos y agradecer que tenemos a ese ministro de Economía y que ese ministro de Economía aparentemente hasta ahora, por los embates que ha sufrido y por las críticas muy fuertes, incluso por algún exceso de sinceridad de su parte, tiene un respaldo político muy fuerte desde el ámbito más alto, porque creo que desde allí, en lo económico, se apuesta a lo práctico, ¿no? Y creo que ese es un consejo que Orsi trae de Mujica, de mantener esa situación como está. Creo que esa es una garantía y un contrapeso para este tipo de preocupaciones, pero realmente este panorama que dice Tomás, que creo que es objetivo y es para que todos nos alegremos, que también tenemos que decir dónde está la herencia maldita que generalmente se dice de los gobiernos anteriores. El gobierno anterior dejó también esa situación, pero es verdad que hay otros contrapesos. Hay unos deberes importantes que sé que mis contertulios no los van a manejar y por eso los quiero adelantar, que son las ventajas comparativas que el Frente tendría para hacer, para de alguna forma responder a sus votantes y a muchos que no somos sus votantes, pero esperamos que lo hagan, y que es una mejora en las políticas sociales, un decidido trabajo sobre la pobreza infantil, que es una situación terrorífica y que da origen a los problemas de inseguridad pública, que se refleja después en los índices terribles de rendimiento escolar, educativo, que estamos abajo e incluso comparados con América Latina, y que son temas que históricamente han sido temas de los que uno espera que la izquierda se ponga los pantalones y lo resuelva, o las polleras, no importa, y nos da la impresión de que por lo menos por lo que refleja este presupuesto y lo que se ha visto en el correr de este año, esos temas no se consideran prioritarios, y eso a mí por lo menos me preocupa. Bueno, hay un aumento de lo que está destinado, ¿no?, para la infancia. La pregunta también es si es suficiente, porque obviamente ahí se requieren no es solo recursos. Presupuesto, no está en la agenda pública. El tema no está en la agenda pública. Clase A no está. A ver, son temas como secundarios. Parece como que llegamos ayer al Uruguay. Cuando Mujica dijo su discurso del 1 de marzo del 2010, dijo que el énfasis era educación, educación, educación. Pasaron 6 meses, puso en educación a 2 distinguidos profesores prestigiosos y con una aceptación colectiva muy destacable, los sacaron como chicharra del ala y pusieron... Eso fue en el segundo gobierno de Vázquez. Amir y Figueira. En este gobierno. En este gobierno. También, en el 2010. pero siempre pasa lo mismo. ¿Qué pasó cuando Mujica pasó y los números de la educación decían que solo vamos arriba de Haití en la tasa de deserción en enseñanza secundaria? No me la llevaron. Mujica dijo discursos ante el PIT-CNT y les dijo que iba a reformar todo. De hecho, contrató a un distinguido economista para que ayudara en la reforma del Estado. No hicieron absolutamente nada, pura cháchara. Entonces, Connie, no van a hacer nada en esa dirección. No, pero nada. van a hacer. Pero en el gobierno de Mujica se creó la UTEC, ¿no? Creo que fue una de los... Fue una institución que creó la UTEC como si hubieran descubierto la pólvora. Una pequeña institución para un área que además tomó muchísimo tiempo en tener recursos, pero no estoy criticando la UTEC. Lo que estoy diciendo es que los problemas de la educación que se pretendió desde los años 90 enfrentar, muy especialmente a partir del segundo gobierno Sanguinetti con la reforma de Rama,
No se hizo nada, no. Se retrocedió, pero los dirigentes sindicales fueron el poder y siguen siendo el poder. Bien. Hoy hacen lo que quieren y entonces las perspectivas que nos pinta, lo que ocurre, tú estás describiendo que un avión viene de Europa volando a 30.000 pies con 970 kilómetros de velocidad, pero los datos de lo que hay por delante son pésimos, porque el elenco acaban de poner a un bisoño y un elenco de algunos incapaces en la conducción y en los lugares clave, con la excepción del señor O'Donnell, que felizmente es el único reaseguro que tenemos. Yo dije el haber, me faltó decir el debe y Mónica se me adelantó. El Uruguay tiene 4 problemas crónicos de hace 20 años que no los pudo solucionar. Tiene hace 50. Pero 20 por lo menos. Entonces les voy a decir, la pobreza estructural es terrible, ¿eh? La pobreza infantil, ¿no? 1/3 de los niños nace en hogares pobres, hay 31% de pobreza infantil. La mayoría de madres solas, por lo la tanto educación es un una problema pobreza gravísimo en el país. feminizada. 50% no termina el liceo y de los que terminan el liceo, 15% solo llegan a la... Tomás, nacían 55.000, nacen 30. Bueno, pero te estoy Bueno, pero diciendo, eso no tiene que ser tenemos la problema, inseguridad, sinceramente. tenemos un aparato estatal terrible con una burocracia impresionante. Estos problemas no los ha podido solucionar en Uruguay. Primero, ¿por qué? Se necesita plata y se necesita voluntad política, patear el tablero. Estos 4 problemas que les mencioné precisan 10.000, pobreza, inseguridad, educación y burocracia. Bien. Estos 4 problemas, para arreglarlos, se precisan 10.000 millones de dólares, que el país no los tiene, pero los podría tener mañana. Y valdría la pena endeudarse porque para solucionar estos problemas en un año que se pueden solucionar. No es verdad que no se puedan solucionar. Se necesita una política de shock, patear el tablero. Hace 40 años, 30 años o lo que quieran, no lo hacemos. Cuando termine este gobierno vamos a seguir hablando. Pobreza infantil, la educación va a seguir igual. Sé si vamos a poder hablar. 200.000 personas viven en asentamientos. Es terrible eso, contrarrestando lo que yo dije primero. Todo el aparato productivo anda bárbaro y la gente anda mal. A ver, Los jóvenes, sobre Pero todo. escuchame, Los es menores terrible. de 18 Jóvenes, años sí. son No hay el trabajo triple para de ellos. pobres y el triple de desocupados, los menores de 25 que de los desocupación. desocupados en general. Por eso te Pero digo. eso no es responsabilidad de este gobierno. No, te estoy diciendo ni que del son pasado, problemas ni que del vienen de anterior. muy Pero atrás. perdón. En algunos casos la situación ha mejorado, en otros se ha mantenido igual. Lamentablemente hay temas a los que no les hemos podido o no hemos tenido el coraje político no me de lo entrar. llevaron, dijo. El sistema político es una cosa, y podemos hablar del sistema político un rato largo, y tengo muchísimo para criticar, pero otra cosa es el Frente Amplio como parte de ese sistema. 15 años de gobierno del Frente Amplio, más una interrupción tímida de la coalición, una interrupción apenas tibia, lavada, que no hizo nada significativa, y un retorno del Frente Amplio con la fusta abajo del brazo, lo único que hace es augurar el agravamiento de los problemas que ustedes con lucidez han venido mencionando. El de la seguridad es clarísimo el agravamiento tremendo que hay. El país tiene zonas liberadas, me dirás, hace 10 años que la tiene, hace 15, pero en algún momento se empezaron a liberar. ¿Cuándo? Bajo el gobierno del Frente Amplio. No hizo nada serio la coalición y ahora se está agravando el problema. Yo sostengo una teoría un poco teológica, literaria, ¿no? Digo, ¿en qué consiste el mal? ¿En qué consiste el satanismo? El satanismo consiste no en hacer el mal, sino en agravarlo. Uno hace el mal, pero no se conforma. Es una sed continua. Bueno, al Frente Amplio le pasa eso. Si hace las cosas mal, quédate tranquila que la próxima la va a hacer peor. Y en eso estamos. En materia de seguridad es exactamente así. Estás echando de menos a los ministros del Interior que tuvieron en el último gobierno del Frente Amplio. A Bonomi, comparado con el ministro que tenés ahora, era Winston Churchill. Bueno. Que Dios me perdone por decir esto. Vamos a venir un poquito también a lo que ha pasado en este año, que en definitiva es lo que estamos intentando
intentando analizar. La inseguridad está No, pasando. está claro, es parte de la realidad. Pero a propósito también de lo que decía Conrado hoy al principio, ¿no? Que en la Cámara de Senadores hay mayoría, pero en la Cámara de Diputados no hay mayoría parlamentaria y esto obliga al diálogo. Se vio claro ahora con el presupuesto. ¿Quiénes creen que son los interlocutores hoy, no? Me preguntaba esto del teléfono rojo que siempre funciona dentro del sistema político uruguayo. ¿Es Pereira y Delgado? ¿Cómo ven? ¿Quiénes son hoy los cortafuegos? Es indiferente, Viviana. Para vos me imagino que sí. Es indiferente. El error está en creer que pueden hacer algo o que van a hacer pudiendo hacerlo. A ver, Connie. Yo creo que lamentablemente el elenco, hoy por hoy hay una troika que manda en el Poder Ejecutivo. Esa troika tiene un integrante que llegó a ese lugar después de unas circunstancias muy curiosas, 2 veces secretario de un intendente de Canelones, exitoso intendente por herencia, pero con el mérito de haber acercado la intendencia al sector privado, poniendo, digamos, una especie de contraimagen de lo que fue lo que es la desastrosa gestión montevideana que ya viene desde el primer Tabaré Vázquez triunfante en el año 1989. Entonces, esa persona alcanzó, por el principio de Peter, el nivel de su incapacidad. Fue subiendo. Hasta el máximo nivel de incapacidad. Hasta el máximo nivel, porque eso es lo que dice la experiencia de la teoría de recursos humanos. Es decir, fue el director de campaña de la elección anterior, estuvo en el proceso y hizo su último gobierno en Canelones, dejó además un triunfo excelente con un intendente de apariencia muy solvente. Me perdí, Connie. Y entonces, ¿En qué estamos? Y entonces, ¿qué pasa? Ese señor tiene que confiar en alguien. Y ha confiado en 2 figuras realmente que son de temer. El Pacha Sánchez y el doctor ¿Crees Jorge entonces Díaz. que no hay cortafuegos? ¿O que no hay interlocutores hoy entre oficialismo y vamos muy oposición? mal. Y el episodio Cardama lo está probando y todos los episodios de brutales descontroles en la conducción de la cosa pública, de los ministerios, en el Casupá y en todo es un desastre. Bueno, esta Entonces, semana tuvimos interpelación, ¿no? Que va a haber, no, va a haber pero más las porque no interpelaciones terminó. en el Senado no tienen resultados porque van todos y votan. Si la gente actuara con más independencia, diciendo mi conciencia, escucho las cosas que se están diciendo y acá es eso. un mamarracho, Pero eso no fue nunca así. tendrían que Permitime. Eso decir... no fue nunca así con ningún tema, esa es la verdad. No, perdón, Se perdón, yo que atrincheran. tengo experiencia de 50 años de Pero estamos interpelaciones... hablando de ahora, de los últimos En gobiernos. los años No, 70, tiene razón. Wilson Es muy hizo difícil. su carrera, Claro. Wilson hizo su carrera interpelando ministros. Está bien, y pero consiguiendo estamos que hablando de los senadores últimos votaran. 3 Otra gobiernos. época, de ¿Por otra qué época. somos una democracia estable, respetada en el mundo? Porque todavía en Uruguay, a pesar de todo lo que ustedes están diciendo, cuando es necesario establecer un diálogo o una negociación, todavía Sucede. puedo levantar el teléfono, yo, presidente de la República, y hablar con el líder de la oposición y el de la oposición igual. Cuando los temas son claves, esto Para sigue no funcionando solucionar hoy. nada. Yo creo Les que- voy a decir Para algo. no solucionar Llevamos nada. 8 meses, no se sabe de ninguna. Sí, te voy a contar algo. Se aprobó el presupuesto. 28.000 millones de dólares. Eso es malísimo. Pero no me dejas terminar de hablar si es malo o bueno. Es lo que aprobaron los legisladores blancos, colorados y del Frente Amplio. Porque Eso es malísimo. El presupuesto... Sin presupuesto el país no funciona. Después podemos hablar lo que ustedes quieran. Con Ese presupuesto tampoco, El 99% Tomás. de ese presupuesto se aprobó negociando. Solamente el 1%, donde estaban esos impuestos que no quiso la oposición, no se negociaron. Quiere decir, todavía existe, ya sé que ustedes, yo soy un poco viejo, ¿no? No tan viejo como el Coni, pero igual, todavía existe en esto y es lo que va a fortalecer y hay que cuidar la democracia. Y yo que hablo con varios integrantes del gobierno y de la oposición me dice, Tomás,
cuando es necesario. El teléfono rojo funciona. Nunca me dejaron de atender. Aunque el día anterior yo le haya dicho incapaz, desastroso, inconsciente, Perdón. yo lo llamo. No pasa Tomás. en Mira, Estados Unidos, Tomás. no pasa en Argentina No pasa en y no casi pasa en ningún Brasil. lugar. El hecho de que- Esto No es pasa en el casi Uruguay. ningún lugar. Después los resultados son otros. Mira, Después los resultados son ¿qué otros. pero importa? Esta es la realidad. Porque este país, y termino con esto, yo por eso digo, Por el favor. gobierno es una cosa y el Uruguay es otra cosa. El Uruguay verdad. funciona. Acá tenemos 50, este Uruguay, le dejo un título, no hay empresas uruguayas en Uruguay. 50 empresas extranjeras manejan el país. Perdón. Bien. Perdón. A ver, que me estoy quedando sin tiempo. No, Dale. lo que quiero decir es lo siguiente. En el último discurso que dio el presidente, Sí. habló de la cotidianeidad, de resolver los problemas chicos de cada día. ¿Qué denota eso? Aparte de haber hecho un elogio insolente de su incapacidad, cuando dijo que su dificultad comunicativa era un caudal, un motivo de elogio. Pero ¿qué denota hablar de los problemas cotidianos, un trámite que se hace, un trámite que no se hace? Denota la falta de estrategia que tiene, la falta de visión estratégica. A mí lo que me preocupa son dos cosas. Una, que personas como él, como bien lo observa Connie, tengan poder, pero que no lo ejerzan porque no tienen cómo ejercerlo, y que personas con la perversión suficiente, tanto en el plano ideológico como eventualmente en el plano personal, lo tengan y lo ejerzan, y que él permita que se ejerza. Yo me encontré con mucha gente que me dice, bueno, pero el presidente es un buen tipo. ¿Y de qué sirve que sea un buen tipo? En el caso de que lo sea, no tengo el gusto. ¿De qué sirve si está siendo funcional a un proyecto que es de puro deterioro de la calidad Bien. que tenemos en el país? Quiero preguntarles a los cuatro que piensen cuáles son los desafíos, los dos principales desafíos que tiene el gobierno para el próximo año, ¿no? Pensemos en futuro. Muchas veces hablamos demasiado del pasado y nos concentramos poco en lo que viene. ¿Por dónde van los desafíos? Si quieren del gobierno o si quieren del país. Inseguridad, pobreza infantil. Esas son Si me tus dos arreglan esas dos prioridades. cosas, me olvido de lo demás. Bien. Porque es indigno que este país tenga niños que no saben mañana si van a comer y que haya 200.000 personas que cuando viene el invierno no tienen con qué taparse. ¿Me arreglas esas dos cosas? Por ahí van las prioridades Sí, para vos del absolutamente, Uruguay absolutamente. 2026. Yo Mónica. creo que una buena medida, una buena respuesta para dar respuesta a estos dos temas que yo creo que son absolutamente prioritarios, lo es un tercero, que es trabajar en serio y con respaldo político y con coraje político en la educación. Los índices, los números de educación siguen dando mal y cada vez peor. Y es un problema que, como nos dicen, como Renato Perti y tantos otros más que saben mucho de políticas educativas, esto es presentar un plan hoy, y empezar a contar de aquí a 10 años para que esto lo podamos ver. Pero ya perdimos muchos años, perdimos muchos periodos de gobierno donde no dimos respuesta a esto. Y ahí se van Nosotros generaciones, ¿no? ocupándonos de verdad de los cuidados. De los cuidados quiere decir, no de hacer del Sistema Nacional de Cuidados, que también, por supuesto, que es necesario mejorarlo, pero de los cuidados de verdad. El hecho de que cada niño que nazca acá se sepa que va a tener una protección y un seguimiento por parte del Estado que le garantice a las madres, padres o a la familia a cargo que pueda salir a trabajar, que además son las familias más pobres, que pueda salir a trabajar o a seguir estudiando, porque hay muchas madres muy jóvenes que no completaron su educación, para que se pueda garantizar que esa familia o ese grupo humano salga de la pobreza. Ahí vas a tener respuesta a los problemas estructurales de seguridad y vas a tener respuesta a los problemas estructurales de pobreza infantil, que es generalmente la pobreza de las madres que están solas. No digo que no haya que dar respuesta a la seguridad. Me parece que hoy la gente lo está pidiendo con respuestas, no son excluyentes una cosa de la otra, pero si no trabajamos en las causas, seguir trabajando en las consecuencias. En 1986 teníamos 2.500 presos, hoy tenemos 16.500 y estamos mejor en seguridad.
Bueno, entonces seguramente tenemos que empezar a enfocar las cosas desde otro punto de vista, pero también a que políticamente tomar las riendas de estas cosas, en serio. Y, por supuesto, con un cierto acuerdo de todo el sistema político, que creo que lo hay, porque yo veo una responsabilidad en todo el sistema político respecto a que esto hay que resolverlo o ayudar a resolverlo. Capaz que no se resuelve en un solo periodo. El gran problema es que si tenemos dos bloques y los dos están peleando por 30.000 votos de diferencia, muchas veces el coraje político no te da porque sabes que estás poniendo en juego tu gobierno. Bueno, pongámoslo en juego, porque entonces si no vamos a seguir en esa tibieza permanente, que a mí me encanta la tibieza, yo soy socialdemócrata, pero hay tibiezas que no se aceptan, como la falta de coraje político. ¿Rodolfo? Yo creo que el grave problema que tiene el país, que va a tener el país, es el que se está agravando, que es la inseguridad. La inseguridad es la base del sistema de convivencia. La seguridad es la base del sistema de convivencia. La inseguridad dinamita el sistema de convivencia y pone en riesgo todas las libertades. Es el principio de la seguridad, es el principio que garantiza todo el ejercicio del derecho. Sin seguridad no hay ejercicio de ningún derecho, no podemos ejercer ningún derecho. Nosotros estamos viviendo en una situación de emergencia y provisoria frente a la contemplación expectante y boba de los políticos de todos los partidos que han tenido el poder para poder resolver el tema desde el punto de vista legislativo, desde el punto de vista del Ejecutivo, y que el sistema judicial ha sido también cómplice de todo ese proceso y nos ha llevado a un estado de indefensión absoluta. La Constitución nos garantiza una serie de derechos que no podemos ejercer por la negligencia de todo el sistema político. Estamos condenados. Y si decís cuál es el problema del año que viene, el problema es que el Frente Amplio no va a hacer nada en este tema. Bien. Va a contribuir a que se agrave. Bien, pero vos elegís la seguridad. Conrado. Yo pondría, por supuesto, los énfasis, no voy a discrepar con Tomás. Creo que la educación para mí está en el primer lugar, porque el tema de la pobreza infantil es una secuela de los problemas de la educación, pero primero hay que liberar la actividad económica y, por lo tanto, flexibilizar el mercado de trabajo. Tener 80 institutos que no tenemos, por los cuales yo hoy leía, insólito, el convenio colectivo de las empleadas domésticas ha decidido crear 5 categorías, ¿sí? Porque van a discutir con 0,5%. Un disparate. Hay que flexibilizar las condiciones de trabajo por horario, por tiempo de trabajo, por las circunstancias, todas en lo que se llama la flexibilidad. En segundo lugar, y vinculado a esto, es quitar todos los privilegios que tiene el sector de empleados públicos y de las empresas conexas con los empleados públicos, que es los monopolios, los controles y el abuso de parte del Estado contra los ciudadanos y contra los que quieren iniciar actividades. Bien. Por lo tanto, el camino de un ministro de Trabajo del Partido Comunista es el sendero directo al caos y al desastre. Bien, así vamos les agradezco mucho a los 4 por habernos acompañado en este último programa. Un gustazo tenerlos, y a ustedes les digo que se queden ahí porque vamos a hacer una breve tanda y ya llega la entrevista exclusiva con Lucía Topolansky para dar cierre a este año 2025 aquí en Todas las Voces. Lucía, muchas gracias por recibirnos y darnos este tiempo. Nosotros hoy estamos terminando Todas las Voces, que es un programa político, y obviamente que quiero hablar contigo de política,
pero antes quiero preguntarle a la mujer que perdió a su compañero de vida y que inició una nueva etapa. ¿Cómo estás? ¿Cómo fueron estos meses? Bueno, no me gusta mucho poner mi alma sobre la visibilidad de una pantalla, así que te diré que la voy llevando. Yo te preguntaba cómo estás porque me parece que es una pregunta muy sencilla, pero a veces también, y por eso, ustedes han estado muy... No, pero vos no podés mostrar... yo no te puedo mostrar mi alma en la pantalla porque no es mi estilo. Mi alma me la guardo para mí. Está muy bien. Pero te voy a hacer una pregunta de algo que has hablado, y es que te dejaron muchas tareas. ¿Cómo te llevaste con las tareas en estos meses? No, las tareas... ¿Y los deberes? Eso todo fueron largas conversaciones de muchos meses, porque fue una enfermedad muy larga, y en donde nosotros planificamos cosas. Y se hicieron porque nosotros, esta chácara, si bien está mi nombre, porque siempre Pepe calculó que yo era más joven y él se iba a morir antes, prefirió ponerle a mi nombre, pero nosotros tenemos un testamento que lo hicimos entre los dos, que iba a ser para la organización política, y bueno, y hay que... y más o menos se mantiene. Entonces yo tuve que armar, tomar algunas decisiones, algunas administrativas, ¿no? Con el BPS y esas cosas, que tuve que ajustar algunas cosas. Y nosotros mantenemos el área de alfalfa, el maíz plantado, el riego, y después tenemos el autoconsumo, que hace mucho que lo teníamos, porque el negocio de las flores, que fue nuestro principal negocio, cambió cuando apareció el dengue. Sí. En Uruguay hubo casi 425 productores de flores, ahora no sé si llegan a 7. ¿Qué pasó? Cuando prohibieron el agua, los cementerios siempre fueron los más consumidores de flores. Claro. Cuando prohibieron el agua, ya que tenías que llevar arena humedecida y todo lo otro, la gente, y aparecieron los chinos con la flor de plástico, la gente cambió. Se pasó a eso. Pero además cambiaron los hábitos. Ya la gente no va el primero. Yo oía... En la televisión vi el 1 de noviembre que se quejaban los floristas que ya la gente no va a los cementerios, y además hay mucha gente que prefiere cremarse, entonces ha cambiado la cultura. Lucía, hay una frase que dice que detrás de todo gran hombre hay una gran mujer. No quiero entrar en esa frase que hoy puede ser polémica, pero sí Iraque Mujica fue un líder mundial, ¿no? Y una pregunta que en su momento me hacía es si Mujica era Mujica sin Lucía. ¿Qué rol sentís que jugaste vos en todo lo que fueron los últimos años de Mujica líder mundial? Nadie está solo en el mundo. Es lo de Ortega y Gasset, vos sos vos y tu circunstancia y tu entorno. Si él hubiera nacido en el Polo Norte, entre los esquimales, hubiera tenido otro entorno humano y otras circunstancias. Así que todos los que estamos en torno de una persona y todos los que cada persona tenemos en torno, estamos interactuados, obviamente. Todos jugamos roles. Obviamente que el haber nacido en este país, que dentro por su historia y por una serie de cosas tiene sus peculiaridades en el contexto latinoamericano, en el momento entre 2 siglos, diríamos haber vivido una parte en un siglo, la parte mayor, pero otra parte en el siglo siguiente, también eso te da
otras perspectivas y bueno. Comparto esto de que cada uno, o sea, obviamente que está afectado no solo por el entorno, sino por quienes tienen alrededor. Te escuché decir alguna vez que él era el simpático de la familia Sí. y vos la que que mantenía todo más a raya. Pero por eso te preguntaba un poco de los roles, desde eso, desde la intimidad hasta cuando salían de esa intimidad. Sí. Cada uno tiene su modo de ser. Pepe era un tipo de fácil relación. Se relacionaba muy fácil con la gente y se comunicaba muy fácil con la gente. Por eso yo al periodista ese que nombraba de Voces y a otros le he dicho que nosotros perdimos un gran comunicador. Como dijo uno, cuando él apareció en el Parlamento, tuvo la habilidad de colarse en los medios. Claro. Es decir, el dueño del medio de repente ni lo votaba ni lo quería mucho, pero no tenía más remedio. ¿Por qué? Porque le traía audiencia. Ese era el asunto. Estamos en el capitalismo, querida. ¿Y vos, quién es Lucía, más allá de Pepe? Bueno, yo he transitado también mi peripecia personal y soy parte también de ese entorno y de decisiones que uno toma en la vida, porque a mí nunca me preocupó. Yo tengo 81 años. Cuando yo estaba en la escuela, los primeros años primero cuando yo terminé la escuela, hubo compañeras de clase mía, no por razones económicas, sino por razones sociales de la época, que no estudiaron más. Algunas no las vi más. Cuyo horizonte era muy corto, porque era poder formar una familia y punto. Después hubieron algunas con las que seguimos los primeros 4 años del liceo, porque el liceo se dividía de otra manera en esa época y terminaron ahí. Muy poquitas pasaron a lo que se llamaba preparatorios, que tenía un solo lugar en el universo, que era el IABA. Claro. Igual que está hoy, ¿no? Porque si el IABA está deteriorado. Bueno, querido. Siempre estuvo deteriorado, pero el IABA tenía una magia a pesar de estar deteriorado. ¿Y ahí nació tu militancia? Si vos tenés que recordar cuándo fue la primera vez o lo primero que te sedujo y te llevó por ese camino, ¿cuál es tu mojón o qué es lo que tenés en mente? Yo lo primero que visualicé de la vida, estaba en segundo de liceo y desde el año 58, 57... íbamos desde un oratorio íbamos a hacer trabajo social en los asentamientos de la época que se llamaban cantegriles, sí. Porque ya existían los asentamientos. No es ni del gobierno de este, ni del gobierno de otro, ni del gobierno de aquel, ni prometo que lo saco, ni te saco la plata acá para asentar. Nada de eso. Todo eso yo no lo quiero ni discutir porque los conozco desde muchos años atrás. Y irónicamente, por suerte ese nombre se cambió, le llamaban cantegriles. Bueno, hacíamos trabajo social, la asistente social trabajaba con las familias y nosotros no trabajábamos, nos vinculábamos con los jóvenes de nuestra edad del lugar y hacíamos tareas más bien de deporte, recreativa y eso. Y ahí me di cuenta que había otra realidad. La vi, la toqué. Y eso es lo más importante en la vida. ¿Y eso qué te despertó? Y eso me despertó saber que no bastaba con lo que vos conocías en el entorno más pequeño. Además, enseguida vinieron las luchas por la ley orgánica. Claro. Yo recuerdo, nosotros campañábamos desde ahí, pero no participábamos, pero campañábamos. Pero yo recuerdo la imagen de Casinoni capitaneando las luchas de la ley orgánica, que fue año electoral, ¿no?
Entonces los votos en el Parlamento se jugó con ese tema. Ahora, como todo, has pasado por varias etapas. Seguramente sientas que viviste varias vidas, pero en todas tus vidas militaste, ¿no? Y le dedicaste la vida a la militancia. Lo que tuve claro desde muy chica, yo dije, mira, acá hay cosas que la gente se complica la vida al pedo. Yo veía a mis tías y esto, se iban a casar, tenían cantidad de cosas que se complicaban. No, esto no es para mí. Yo me casé de vieja porque Pepe en un programa de televisión le dijo a Mauro Gutiérrez que se iba a casar, y ahí, bueno, ya que lo había dicho en público... ¿No le ibas a dejar pegado? No le iba a dejar pegado. Pero no me interesó, para mí era un trámite, una cosa era una relación humana, una cosa era un proyecto de vida en común, que es lo que para mí es la relación humana, y otra cosa es todo el comercio y toda la... Le hace ilusión, dice, no, es fiesta de 15 porque le hace ilusión. ¿Qué ilusión? Ilusión, le hace el comerciante, ilusión, no sea más. Por suerte nunca me hicieron creer en los Reyes Magos ni en pero entonces todo esas cosas. Entonces siempre tuve una racionalidad en mi vida y pude ver la realidad y darme cuenta de que el ser humano no tiene por qué ser distinto porque tenga más o menos plata. Claro, ahora, eso sin duda, pero ¿sentís que el dedicarle tu vida a la militancia tuvo costos? Siempre pagas costos por todo en la vida. Cualquier decisión que tomes tiene un pro y tiene un contra. ¿Y hoy cuál sentís que fue el costo? Pero los costos que yo pagué por la militancia son mínimos al lado de las satisfacciones que tuve, con aciertos y con errores, no me importa eso. Yo soy una persona que tengo la suerte de tener una enorme cantidad de compañeros y de amigos y nunca estoy sola. Y aparte que tengo un familión, ¿no? Pero... Bueno, hablabas del casamiento y yo en algún momento lo escuché hablar a Pepe también del tema de la paternidad-maternidad. ¿En algún momento para vos eso fue por ahí un costo? Yo mientras estuve en la clandestinidad ni me planteaba porque eso hubiera supuesto abandonar totalmente todo, porque vos a las cosas tenés responsabilidad y te tenés que ver. Así que yo personalmente no me lo planteé en ese momento para nada. Y después estuve años presa y después no se dio la circunstancia, pero para mí no es un trauma ni nada. Es que estoy traumado, que la descendencia, que esto. No, para mí no. Nada. No pasa por ahí. La vida es otra cosa. Me dijiste esto de no quiero poner mi alma y obviamente que lo respeto, pero quiero preguntarte ¿a dónde lo ves a Pepe cuando salís de acá? Que acá obviamente está presente en todo, ¿no? ¿En qué más simbólico crees que hoy está en Uruguay? Bueno, yo no soy la más indicada para contestar esa pregunta. La contestó la gente el día del velorio. ¿Te sorprendió lo masivo y lo enorme? Yo sabía que iba a ser grande el velorio de Pepe, porque siempre vi lo que convocaba a lo largo de su carrera política. Nunca pensé esa dimensión, por eso te digo, esa pregunta la contestó la gente. Y la contestó de corazón, porque eso no fue nada armado ni por nada por el estilo. Por eso no tengo más que agradecimiento. Hablábamos antes de arrancar de los poderes del Estado, ¿no? Y la importancia del poder legislativo. Y pensaba también, creo que en algún momento leí algo también de qué lugar para vos el Palacio Legislativo, porque fue ahí donde le tomaste el juramento, fue ahí donde lo despediste. Sí. Sí, el Palacio Legislativo después cobró para mí una cantidad de símbolos. El Palacio Legislativo, que ahora este año estuvo cumpliendo sus 100 años,
representó mucho cuando se hace el palacio, que tuvo polémica como en Uruguay. En Uruguay no puede haber nada que se haga que no tenga polémica. Totalmente. Había pro y contra, así que eso fue siempre así porque está en el chip nuestro. Si no lo hubiera, yo creo que ahí habría que empezar a preocuparse. Mientras lo haya, somos lo mismo. Los que lo imaginaron en la época quisieron simbolizar con ese edificio algo importante que es el contenido del Parlamento, el contenido de la democracia, de los poderes. Y yo creo que hicieron bien. Porque así como hasta el club de deporte más chiquito tiene una bandera, un escudo, se precisan los símbolos en la vida. Entonces hicieron ese, y para mí eso fue siempre un símbolo. Por eso, cuando se habla del periodo de la dictadura, lo primero que se muestra es el palacio rodeado de tanques y aquella imagen de los militares en los pasos perdidos. Claro. Porque ese era el símbolo de la destrucción. Sí. No se muestra otros lugares, se muestra eso. Sí. Es decir, el poder legislativo destruido. Y yo creo que está bien que se haga así. Después, bueno, a mí me tocó ingresar durante la legislatura de Jorge Valle. No estaba pensado que yo ingresara, pero desgraciadamente el compañero que encabezaba la lista falleció y tuve que ingresar yo. Y bueno, y me metí en ese ámbito y traté de trabajar con la mayor lealtad, porque yo creo que tenés que trabajar con lealtad en las cosas. Y me especialicé en temas de presupuesto y en 3, 4 temas, porque yo considero que ningún parlamentario es todólogo también. Bien. Y ahí conocí las entrañas del Estado, conocí una cantidad de cosas, aprendí una cantidad de cosas, conocí un montón de gente. Siempre tuve un despacho de puertas abiertas y viví eso, la posibilidad de tomarle el juramento a Pepe, y también lo tuve que despedir. Por eso pensaba en lo que significa, ¿no? Ese lugar para vos, sí, porque fue un momento obviamente feliz y un momento triste. Ese lugar va a seguir significando más allá de eso también, porque es un símbolo nacional. Nos tiene que significar a todos. Ahora, este año, que obviamente fue muy especial para vos, también tiene al Frente Amplio iniciando un cuarto gobierno. Bueno, eso fue lo más lindo para Pepe, porque el día que dieron el resultado, ¡pa! Y habíamos peleado porque nosotros perdimos en el 19, pero no nos quedamos lamiendo las heridas. El presidente del Frente, Fernando Pereira, tuvo una idea muy buena. ¿Cuál fue? Salir a hablar con la gente y preguntarle, ¿usted qué piensa? ¿Por qué perdimos? Y recorrimos 3, 4 veces el país. Hablamos con todos. No hablamos solo con los militantes o elegidos de la paz. Hablamos con todos. Con militantes, con las agrupaciones, pero hablamos con la gente común, con las organizaciones sociales, con esto, con lo otro. Y había algunos que anotaban. Y sacamos un montón de conclusiones donde nos había faltado presencia, con lugares que nos habíamos desconectado, porque hay que buscar razones. Y bueno, y a partir de ahí trabajamos y ganamos de vuelta. Así que la estrategia sirvió. ¿Crees que...? No la voy a profundizar mucho, o sea, cosa que la aproveché en otro. Pero ¿crees entonces que, o sea, obviamente el triunfo y ese cuarto gobierno que gana el Frente Amplio, a Mujica le dio una partida con tranquilidad? Sí, me dijo, ahora me puedo ir tranquilo, ganamos, ya me puedo ir tranquilo. ¿Y vos cómo has compaginado estos meses en, obviamente, vivir un duelo personal y
tu vocación política, ¿no? De esto de, no sé si es un rol de consejera, ¿cómo ha sido tu rol en estos meses? Yo hago un montón de cosas. Por ejemplo, ahora en este último tiempo estuve ayudando a los compañeros de presupuesto, porque yo considero que el presupuesto es una ley muy importante cada periodo, pero no a decirles tenés que hacer esto y lo otro, sino el concepto de, bueno, te investigo esto, voy a ver si encuentro algún rubro acá que sea transferible. Claro. Tratando de 22 años trabajé en el presupuesto de aplicar mi experiencia, Claro. En determinadas consultas, y después he trabajado algunos temas de vivienda, porque la vivienda siempre me gustó por la profesión que quise, que estudié un poco y porque es un tema que me gusta, y acompañarlo en algunas actividades, y con eso organizo mi agenda. Tengo una agenda que hay días que la tengo bien completa, porque trato de hacer sobre todo trabajo en el territorio. ¿Y hoy te escuchan? ¿Sentís que te escuchan los compañeros? Sí, Sí. sí, a veces desearía que porque hay una tendencia a agarrarse te queda cómodo, hay comodines también en la política, ¿no? El tener ciertos referentes es un comodín, pero ¿Te sentís comodín? los comodines, vos cuando intuís que te están agarrando para ese papel, tenés que tratar de promover. El compañero tiene que hacerse en la calle, en la cancha, con la gente es la que tiene que promoverlo. Pero eso no se hace desde una reunión cerrada, Se hace embarrándose. Se hace en la calle, trabajando en la calle, en la vereda, en las plazas. Por eso nosotros siempre hemos hecho mateadas. Desde que salimos en Libertad hicimos mateadas. Fue la mejor. No es solo poner algo en YouTube o en esos lugares. No, eso podés poner para avisar que hay una actividad o lo que sea, pero... Pero ¿sentís que entonces a las nuevas generaciones o de dirigentes o en general le falta esto del embarrarse, del roce? No, lo están agarrando, pero lo que pasa es que vos no vas a conocer una persona en 5 minutos. No, está claro. ¿Por qué le pegaron a Blanca Rodríguez? Porque Blanca Rodríguez tenía la facilidad de la inserción, porque todos los días a las 7 de la tarde entraba en todas las casas del Uruguay, entonces ella va a mirar acá y la cara la conoce todo el mundo, sabe quién es una ventaja. Después la barra se tiene que consolidar, parar y salir adelante con su carácter, no copiando tampoco, porque nunca va a ser un dirigente igual a otro. No, está bien, pero Sereñi fue Sereñi, Tabaré fue Tabaré. Pero una barra necesita un líder, ¿no? ¿Cómo se construye o cómo...? O sí o no, o puede haber varios líderes. ¿Cómo ves hoy eso? Yo me muero de la risa porque dice, un curso de liderazgo. Y yo digo, qué mierda, perdón la palabra porque estamos al aire, enseñarán. Esto es una fantochada absoluta. Un curso de proyección para formar los futuros líderes. Y pagará a la gente por esto. Yo me hago esas preguntas, me muero de la risa, me parece una cosa... Bueno, si se quieren entretener y jugar a los liderazgos, pero los líderes surgen de las realidades, de los sectores sociales. ¿Y vos hoy en el MPP ves nosotros tenemos un almácigo lindísimo. Y si no tenés almácigo, jamás vas a tener líder. Tenés que tener el almácigo. El almácigo está. Yo tengo ahí unos cuantos pollos. Los pollos tienen que comer un poquito y crecer. Pero hay pollos lindos. Están en esa etapa. Comiendo, no, hay algunos más grandes. Ya pasaron la etapa de pollo. O sea que ese no es un tema que te preocupa.
los Siempre tenés liderazgos. que estar atento que los compañeros estén convencidos de la causa y tengan una entrega a la causa. Y además estamos en un mundo tan cambiante, pues nosotros somos un país tomador de precios, pero el mundo está loco. Hoy no sabés lo que va a pasar mañana. Entonces, es aquello del mono, que se rascaba la cabeza y decía, cuando me había aprendido toda la respuesta me cambiaron la pregunta. Te la van a cambiar todo el tiempo, eso es lo que tienes que saber. No te ates a la respuesta, pensá con tu cabeza. ¿Cómo ves estos primeros meses del gobierno de Yamandú? Bueno, yo creo que estamos en diciembre y podemos decir que tener el presupuesto... esta legislatura nació con una novedad. No tengo tanto presente de antes de la dictadura porque tendría que ser memoria más fina. Pero de salir de la dictadura hasta ahora, todos los gobiernos habían tenido mayoría. Sí. Y si por alguna contingencia en algún momento habían perdido circunstancialmente, puntualmente, una mayoría había sido casual. Pero esta legislatura nació sin mayorías. Eso me abrió dos preguntas a mí. A ver. La primera es si esto es casual y no va a volver a repetirse, o si esto vino para quedarse. Porque esto es lo que está pasando en Brasil, en Argentina, en Chile, en Perú, en Ecuador, en Bolivia, en todos lados. En Europa ni que hablar. Entonces, te haces la pregunta, entonces Uruguay sería la excepción y ahora ya no es más. Entonces eso nos hace cambiar el chip. De ahora en más, si querés que preservar el modelo democrático, la separación de poderes, el diálogo pasa a ser un actor importantísimo, que hasta ahora no había sido un actor determinante. Bueno, pero ese puede ser el mensaje que está dando la ciudadanía. Quiero que los políticos negocien, quiero que hagan justamente honor a la política. La ciudadanía dio ese mensaje y lo va a repetir. Yo creo que el gobierno nuestro le está cumpliendo a la ciudadanía. ¿Y por qué le está cumpliendo? Porque logró que la ley madre del primer año de gobierno, que siempre es el presupuesto, haya salido aprobada. Si ves toda la trayectoria ahora en la última instancia, con 82 votos en 99. Entonces, felicitaciones a todo el Parlamento Nacional, todo, estoy diciendo. Hubo capacidad de diálogo, los legisladores uruguayos lo demostraron. Por supuesto que el que tiene mano, que es el gobierno, es el que tiene que hacer el mayor esfuerzo. Sí, obvio. Pero el agradecimiento es global. Y la pregunta es esa, si estaremos entrando en una nueva etapa o no. Eso cambia todo, porque cambia hasta los tiempos. Porque yo puedo, en el próximo año, tener una ley, no importa el tema, una ley X, que tenga 5 metas y de repente puedo aprobar 3 y subir 3 escalones en vez de 5. Va a haber el que te diga, no, porque en el programa tenía 5 y porque esto y porque lo otro, y por qué demoraron tanto y ya. No, ese es el que no entendió el momento que está viviendo. Subí 3, muy bien. Ahora tengo que pelear para subir los otros 2. Tiempo, lo de los chinos. Los chinos, viste que se toman tiempo para todo. Hay que aprender de Confucio y de los orientales. Hablábamos del programa antes de arrancar. ¿Qué es el programa para vos? Para mí es un rumbo que le das al país. Bueno, vos vas viendo, este es un pequeño barco y las velas yo creo que hay que irlas acomodando de modo de que las oportunidades del país que tiene un montón de riquezas naturales, ¿verdad? Pero tiene poca población
y además tiene un problema demográfico importante, se pueda ir equilibrando de modo de que no quede nadie rezagado, ¿no? Además estamos en un siglo del cambio tecnológico. Vale más que la plata el conocimiento en este momento. El que sea dueño de todas las pautas de la inteligencia artificial, viste, la guerra por los microchips y todo eso, es el que tiene realmente el poder. No, te preguntaba también porque viste que fue uno de los grandes temas de discusión de este primer año cuando el subsecretario de Economía dijo, bueno, no se va a poder cumplir con el programa, es incumplible por justamente las características de la economía, ¿no? Hubo que pagar una cantidad de deudas que nosotros desconocíamos. Se pagaron todas. Porque no podías arrancar con ese paquete. Después hubo que reformular contratos. Igual los grandes números de la economía uruguaya se mantienen, o sea, no han variado. Hay determinados equilibrios que yo creo que nadie se propone romper, como es tener una inflación baja. Yo creo que la inflación es un impuesto terrible para los salarios fijos. Nunca debemos olvidar, nunca, que los alemanes, un pueblo inteligente, votó a Hitler en la República de Weimar porque la inflación se había disparado. Ojo con la inflación. Entonces, yo creo que hay una realidad que es esta. Vos tenés que por ejemplo, en octubre vos tuviste un panorama que le dio a todo el espectro político la misma señal. Sea que sea el que gane, va a tener que gobernar negociando. Y para todos era una realidad nueva. Hubiera ganado la llamada coalición de gobierno, hubiéramos ganado nosotros. Sí. Ojo, eso estuvo la señal en octubre. Ganamos nosotros. En febrero, un poco antes de cuando estaba terminando el periodo, se firma lo de Aratirí, de OCE. Sí. Sabiendo que el gobierno entrante estaba en desacuerdo, a sabiendas. No es que el proyecto estuviera pensado y ya en marcha y acordado y ya la licitación, no. Se firma sabiendo que el que entraba estaba en desacuerdo. ¿Por qué se hizo? Porque todavía no se había asimilado que de ahora en más teníamos que dialogar todo. Nosotros dialogamos con las empresas, pero no eran 5 minutos. Ahora, y tuvimos éxito. Sí. Tuvimos éxito. En vez de llorar, hay que decir, tuvieron éxito. ¿Cómo lo hicieron? Vamos a aprender todo. Ahora, el sistema político sabe desde hace mucho tiempo que hay que hacer algo, porque estamos colgados del pincel con el agua potable. No es... No, yo no lo llevo a ese extremo. ¿Crees que no? Yo creo que hay que hacer una inversión grande y después está todo el tema de la refacción de las cañerías, porque hay muchas pérdidas. También hay que bajar eso, ya lo está haciendo OCE. OCE de las empresas públicas es de las que desde la salida de la dictadura hasta acá se ha invertido menos. No tiene inversión, está claro. Sí. Pero el tema es que estamos tomando 1,5 millones de personas de un único lugarcito que a donde tenga un problema. Sí, no es eso. El problema no es tan así. El agua dulce, la mayoría del agua dulce de Uruguay no se utiliza para el ser humano. El ser humano usa un pedacito nada más. También te tendrías que haber hecho muchas preguntas. Bueno, el tema del agua salada en un estuario, porque el Río de la Plata es un estuario, la toma en ese lugar que está constatado que por momentos es salada el agua, las complicaciones.
cuánto costaba llevar la toma más hacia Colonia. Sí, sí, sí. Siempre iba a tener costo. Había un proyecto que había quedado, el proyecto pronto, y la financiación, que es muy importante, que era de la CAF. Sí. Bueno, nosotros no... Nos dio lástima que el gobierno de la calle no lo agarrara, no lo agarró, no lo hizo, no lo agarró, no agarró tampoco la financiación, pero bueno, estaba en ley de él. Ahora, de ahora en más, lo que quedó claro es que todo es negociar. ¿Cómo ves la democracia uruguaya y si hay cabida en Uruguay o algún flanco para que aparezca un Trump o un Milei? Yo espero que la democracia uruguaya siga sólida, porque yo creo en la democracia de partidos, no de personas. Aquello tan viejo de los colorados, que yo creo que el problema que tuvo Valle Ordóñez, que lo largó a destiempo del colegiado, era una idea genial para mí. Porque obviamente que las grandes multinacionales de hoy, las más complejas, ¿por qué no tienen un director solo? Tienen un equipo y todavía multidisciplinario. Y porque no son tontas. Y bueno, la cabeza de un gobierno, no sé si no tendría que ser así. Claro. Y yo me hago esa pregunta. Entonces, el partido es lo que te asegura eso. Entonces, yo creo en la democracia del partido. Ojalá nunca se desarmen los partidos. No me importa que se creen más. Se pueden crear todo lo que quieran porque eso es la libertad. Pero los partidos tienen su historia, han trabajado ideas, han trabajado propuestas, pueden acertarle y pueden equivocarse, pero es un colectivo, es una comunidad. ¿Y eso es lo que va a evitar para vos que caiga un Trump o un Milei? Para mí evita una personalidad única, arbitraria, que hoy se levantó con dolor de hígado y mañana no, y que puede tomar una decisión u otra, que me gusta o no me gusta, anda con el dedito ese que ponen en la computadora para arriba y para abajo. El tema Venezuela ha sido un tema polémico para Uruguay. ¿Qué crees que va a pasar con Venezuela? Y me refiero a todo esto que está sucediendo en el mundo de hoy. Yo pienso que los americanos... Venezuela es un país inmenso, tiene 7.000 kilómetros de frontera seca, y si los militares respaldan al gobierno de Maduro, los americanos no van a ser tan... conocen de guerras, ¿no? No van a invadir porque con eso 7.000 kilómetros de frontera, la Amazonía, ellos tienen parte de la selva amazónica. Las montañas no les conviene invadir, es para meterse en una guerra de... Pasa lo mismo con Colombia. O sea, ¿crees que no va a pasar eso? Un desembarco así, no. Yo creo que ellos lo que han querido es comprar gente. Y si ellos llegan a que en un momento dado queda solo el grupo que gobierna, y bueno, ahí pueden buscar una vuelta sin necesidad de meter un marine, porque es costoso meter por tierra. ¿Y la región crees que puede hacer algo por Venezuela? A mí lo que me llama la atención es el gran silencio de la OEA. La OEA tendría que sentarse a tratar de negociar algo, pero está muda. No sé si se le acabó la batería al audio o algo de eso. Quedó en silencio, muti. Bueno, en Uruguay también ha sido parte de la discusión política, si Venezuela es o no una dictadura. Cuando se parte también de un diagnóstico o de poner en palabras lo que sucede con un pueblo, con una nación, ¿eso lleva a una situación como la de hoy? El proceso venezolano se fue complicando y bueno, y está en una situación de bastante aislamiento y Uruguay tomó una serie de medidas interesantes
Y creo que tiene que mantenerse así, en esa neutralidad. Hay soberanía en los pueblos, ¿no? Y como las viejas teorías que siempre hubo en Uruguay, ¿no? La soberanía de los pueblos hay que respetarla, la autodeterminación. Lucía, nos quedamos sin tiempo. Te agradezco mucho por esta charla y por estar en este cierre de año, de un año tan especial para todos. Gracias. Bueno, muy bien. Más recargada que nunca. La nueva C10 versión rango extendido de Leapmotor te llevará a Río de Janeiro para que disfrutes unas merecidas vacaciones. Ingresá a leapmotor.com.uy y entérate de la promo. Y hasta acá la entrevista en exclusiva con Lucía Topolansky. La pueden encontrar en la web de Canal 4, también en el YouTube del canal si quieren repasarla. Y ahora sí, llegamos a los minutos finales de esta edición 2025 de Todas las Voces. Quiero agradecerles a todos ustedes por estar del otro lado, por siempre hacerle el aguante a este espacio de debate político en la televisión nacional que no es tan frecuente. A todas las personas que hacen Todas las Voces, somos un equipo chico, pero bueno, y que sobre todo ama lo que hace, así que muchísimas gracias a todos, también los que están acá detrás de cámaras. En televisión, para salir al aire se requiere del trabajo de muchas personas, así que muchísimas gracias a todos y sobre todo a ustedes, como les dije, que tengan un gran cierre de año y sobre todo que el 2026 sea con lo mejor para cada uno de ustedes y nos volvemos a ver en la próxima. Salud, que pasen bien.